Bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos en esta primera charla, en este ciclo que recién empieza. Esta es nuestra primera charla en la maestría en antropología. Y ahora estamos muy contentos porque tenemos a alguien que es egresada de aquí, de nuestra casa de estudios. Ella estudió antropología, el pregrado. Es Paula Solís Huertas, es antropóloga egresada de la PUC. Tiene una maestría en agricultura orgánica por la Wageningen University and Research. No sé si mi pronunciación alemana tiene algún sentido. Ya, en inglés está bien. Y actualmente es candidata a doctora en la Universidad Justus Lieben de Gießen, en Alemania. Su investigación actual se enfoca en las prácticas agriculturales y modos de conocer de mujeres andinas en comunidades campesinas en Cusco, y nos va a estar presentando esta charla en búsqueda de metodologías decoloniales. Así que sin más, te dejo con el auditorio y nada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Diego también por ayudar con la organización. Sí, me alegra mucho estar hoy día acá porque, como mencionó Guillermo, empecé aquí la carrera académica. Entonces, ¿no? Se siente bonito, interesante venir acá. También interesante, me da curiosidad cómo va a ser la conversación de estas temáticas. Quiero empezar diciendo que considero que hablar de estos temas es importante hacerlo en diferentes tipos de espacios, desde espacios más disruptivos hasta espacios más formales, como puede ser este. Y bueno, y ahora estoy acá, ¿no? Hablando como una académica, pero que también desde la academia me he introducido un poco en un tipo de activismo que voy a comentar más después. Entonces, para empezar, quisiera hacer como un pequeñito sondeo, si pueden ir a todos tienen un smartphone, me imagino, aquí, pueden ir a menti.com y escriben este código, y ahí para tener una idea un poco qué tanto conocemos de teoría decolonial y para saber cuál es como que un poco la... Sí. No sé bien cómo. No se ve... Ay, perdón, ¿por qué no se ve? Ah, no sé cómo... Ah, ya. No hay que compartir. Sí, les dicto el código, les voy dictando el archivo. 76882593. Es menti.com. Lo habíamos dejado listo, ¿no? ¿Me agarraron el número? Sí. A ver, ya, ponen www.menti.com y el código es 76882593. No te preocupes, no sé. Wow, eso que te funcionó. Es una de las varias opciones, ¿no? ¿Ah? No es varias opciones. Sí, solo una opción, una opción. Es una pequeña encuesta, para empezar con metodología cuantitativa. Sí. No me prestamos el PDF. El PDF usemos. Ya. Ya está, ya. Pero el PDF tiene otro número. No le hagan caso a ese número del PDF. A ver, ¿alguien lo agarró? Yo lo agarré. El número. Ya en esto ya envié mi respuesta. Ya. Entonces yo les digo. El número es 76882593. Y a ver, yo voy a ver acá las respuestitas en esta. ¿Lo pudieron? Ah, ya varios contestaron, ya, chévere. Entonces acá, ahí están viendo los resultados. Uy, se ve chiquitito, lo voy a poner aquí. No lo puedo agrandar. Bueno, acá, claro, el del extremo es, conozco manejo la teoría y la crítica, manejo bien la teoría 1. 3 tenemos, he leído la teoría y conozco algunos conceptos, y bueno, la mayoría se ubica en ¿no? He leído un poco al respecto. Y en uno es la de no tengo idea entre poscolonial, decolonial, de coqué, no sé nada.
Entonces, la mayoría se ubica en este que, o sea, todos tenemos un poquito una pequeña idea. Entonces, vamos a hacer un recuentito medio rápido, pero no algo como muy, unas pinceladas nada más para tener, ya. Bien, para tener entre todos un poco, de qué se trata esto, ¿no? Entonces, esto, ya. Y puedes poner una opción de ocultar también. Ah, perfecto. Ocultar Controles. eso. Ya, gracias. Ya, entonces, de una vez hagamos aprovechando que estamos en el Menti, este otro numerito. Este sí es cualitativo. Este es otro código. 25227445. Ahí van a responder qué palabras o nombres o conceptos les vienen a la mente cuando escuchamos la frase metodologías decoloniales. ¿No? Yo sí. A ver, otra vez doy el número. El número, sí. Dice que de la respuesta. 2522 227445. 7445. La pregunta 445. Ahí les aparece. No sale así. ¿No les sale? A mí sí me sale. Me sale hecho, pero no sé cuál es la pregunta. Ah, no, la pregunta, lo que les comenté, ¿qué palabras, nombres o conceptos se les viene a la mente cuando escuchan la frase metodologías decoloniales? Solo tres palabras o conceptos. Ya. No me sale. ¿Puedes volver a poner el numerito? Porque eso sí no podemos. Bueno, pues ahorita que te pongo el número. Disculpa, ¿puedes volver a poner el número? Sí, aquí está. Ahí es. Este es el número. 25227445. Ahí bien, ahí ya un par van respondiendo. Sigamos. Pero acá no aparece la pregunta. No coge nada. No, La pregunta es. esa pregunta. Sí. Y llenas nomás con tres palabritas. En el celular sí te sale, sí. Hay algunos ya están escribiendo, ¿no? ¿Todos pueden o tienen problemas también otros para escribir? Ahí van saliendo. Entonces vamos llenando ahí un ratito y ahorita vamos a continuar. Les doy un pequeño tiempito. Mientras van llenando, voy leyendo cuáles son los contenidos para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar una breve introducción teórica, muy breve, conceptos de fondo sobre metodologías para tener claros de qué estamos hablando, las características y los niveles de metodologías decoloniales, hablar sobre posicionalidad también, y vamos a hablar sobre algunos tipos de metodologías que pueden ser consideradas críticas o decoloniales. Voy a chequear acá que hayan, ya respondieron varios, vamos a ir, eso lo vamos a ver después en un ratito. Ah, sí, porque me están grabando ya. Ya. Entonces, ¿aló? No sé si está compartida tu pantalla. Ah. Es así, está solo. Ya, ok. Ya, sí. Entonces, primero, bueno, me gustaría empezar con este esquemita que nos ayuda a ubicarnos en la teoría colonial para poder, ay, me voy a parar. Bueno, entonces primero decir de que son diferentes lo que es colonización y colonialidad, ¿no? Si de repente esto es algo básico que todos estamos claros, ¿no? La colonización es este proceso que empezó con la invasión o llamada también conquista de la península ibérica hacia las tierras latinoamericanas y que terminó con la Guerra de las Independencias. Pero la colonialidad son los procesos de todos los procesos sociales, todas las estructuras sociales que quedaron como renacentes de esa colonia. Entonces,
aquí Aníbal Quijano es el que habla primero de la colonialidad del poder, y él va a explicar de que esto se basa en dos ejes, el eje de raza y el eje de el trabajo. Entonces, primero se construye esta idea de raza, que era algo que no existía previamente a este proceso colonial, para decir que es una estructura biológica, ¿no? Lo cual no, o sea, no se identificaba antes. Y a partir de esta idea de raza se van a crear desigualdades que también se mezclan con el eje del trabajo. Entonces se va a crear una desigualdad sistemática racial del trabajo, por la cual personas que son consideradas de razas inferiores van a estar prohibidos de adquirir riqueza, de producir mercancías, y las personas consideradas de razas superiores son los que van a acumular riqueza. Entonces todo esto es lo que va a estructurar la sociedad, ¿no? Obviamente las personas españolas, personas portuguesas, son las que adquieren las riquezas, y las personas indígenas están en situación de servidumbre, y las personas negras en situación de esclavitud. Entonces, esto en cuanto a la colonialidad del poder. Luego tenemos la colonialidad del ser, que es otra de las dimensiones, que la colonialidad del ser también tiene que ver cómo se afecta la identidad y la subjetividad de todas las personas, ¿no? Todo esto es alterado. Entonces, por ejemplo, los patrones estéticos, los valores de los patrones estéticos cambian, los cánones de belleza corporal cambian, entonces eso también hace que las personas empiecen un proceso en el cual niegan también partes de sí mismas, ¿no? Eso es algo que hasta ahora vivimos, ¿no? Y hasta ahora, dentro de nosotros mismos, en las mezclas que tenemos, a veces también podemos, de repente, en situaciones se activan estas cosas, ¿no? Bueno, luego también, por ejemplo, acá mencionar el tema del colonialismo interno, del que habla Silvia Rivera Cusicanqui, a través del cual se da esta figura de que las élites criollas, ella habla en el caso de Bolivia, ¿no? Autora boliviana, las élites criollas tienen como este doble discurso en el que hacia afuera, en el extranjero, manejan, hablan como ella dice poncho y zampoña hacia el extranjero, y lengua inglesa y títulos de universidades europeas para cuando están en el territorio nacional. Entonces, ese es el otro punto. Y luego la colonialidad del saber, que justo tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, con la metodología, en la que se ve cómo el sujeto está separado del objeto, está separado del método, la subjetividad se separa de la metodología. Es como lo que se ve, por ejemplo, en la ciencia positivista más claramente, ¿no? En el paradigma positivista más claramente. Por ejemplo, si pensamos en cómo desde algunos pueblos indígenas se conoce, no hay esta separación tan fuerte entre sujeto, objeto, método, ¿no? No hay una visión totalitaria, objetivizante, universal de cómo deben ser las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntamos a un señor que estaba sembrando sus papitas, ¿no? El señor cómo siembra sus papas, el señor te va a decir, o cómo se siembran las papas, ¿no? El señor te va a decir, bueno, yo hago así, ¿no? Te va a decir, o sea, yo lo hago de esta manera. Entonces es interesante porque, o sea, ya en algunas personas de los pueblos indígenas ya hay un conocimiento situado, ¿no? Y ese conocimiento situado de lo que se habla desde el feminismo es algo que ya está en muchas personas así, simplemente por qué es la manera de verlo, ¿no? Ese conocimiento situado del que se habla en los 80, del feminismo. Y bueno, acá mencionar también que con la colonialidad del saber, todos los saberes indígenas, los saberes africanos, son disminuidos, desvalorizados, las instituciones de conocimiento son anuladas, ¿no? Tanto las instituciones representadas en personas como en espacios, todo eso es anulado. Entonces, se da toda una, o sea, se cambia toda la sociedad, todo el mundo en ese momento, ¿no? Y se da una nueva configuración. Entonces, en este momento se consolida una ontología de la sociedad moderna bajo esas nuevas reglas, digamos. Y entonces aquí hay una idea lineal de progreso, ¿no? Solo se puede avanzar en un camino. Entonces, los que están arriba a la cabeza son Europa,
y atrás está el resto, ¿no? Solo hay una línea de progreso. Y bueno, se crean los binarismos con jerarquías, ¿no? Hay todas estas oposiciones y hay esta idea fuerte de que la única ciencia es la que sale de Europa, ¿no? Son los únicos autorizados en crear ciencia. Se refuerza un antropocentrismo en vez de un cosmocentrismo, como eran las culturas, bueno, las culturas ¿no? de los pueblos indígenas, y hay todos estos cambios. Hay un autor que me gusta mucho, brasilero, Antonio Bispo, y él, por ejemplo, habla de la cosmofobia, o cosmofobia sería en español. Entonces él dice que a veces las personas en la sociedad, de la sociedad occidental tenemos o tienen una cosmofobia, ¿no? Un miedo a reconocer que existen todas estas otras dimensiones más allá de lo que te dice la sociedad occidental. Entonces, bueno, eso para un poco tener un panorama así breve, no me quiero extender mucho ahí. Y ahora, bueno, empezamos como a pensar, le he puesto aquí, juntes en una práctica antropológica no colonizadora. Quería mencionar que justo utilizo aquí este lenguaje inclusivo. A veces lo utilizo, a veces no, a veces pongo una X, como una manera también de ver cómo esto de repente puede generar una incomodidad en nosotros, ¿no? En las personas. A veces algunas personas les incomoda el idioma inclusivo, por qué. Entonces, como ir reflexionando desde esos lugares también. Tampoco no siento que, ¿no? Desde mi posición, no me siento la necesidad de todo el tiempo usarlo, desde mi posición, ¿no? Pero me parece interesante poder usarlo y jugar con eso también a veces, hacerlo presente. Entonces, bueno, acá quería mencionar que desde la antropología obviamente ya han habido quiebres y ya ha habido revisiones respecto a la práctica. Entonces, con la crisis de la representatividad, por ejemplo, de la representación, ya hubo un quiebre de analizar cómo o juzgar cómo es que el etnógrafo, que normalmente era el hombre blanco, puede acceder realmente a hablar de otras subjetividades, ¿no? Puede hablar de mujeres, puede hablar de personas con procesos migratorios y varias otras subjetividades que no se encuentran en este lugar de privilegio. Entonces, hay el antecedente desde la teoría feminista que ya habla de los aspectos personales estrechamente vinculados a los aspectos políticos. Entonces, ya hay diferentes intentos desde la antropología de ir buscando estos caminos. Vamos a ver entonces qué escribieron ustedes. A ver, acá dice, ¿por dónde se pone para? Bueno, para no, presente. A ver, desaprender, empatía, reconocimiento. Ah, ya, bien. Lorena Capnal, deconstrucción, cuerpo-territorio. Ahí vamos a hablar un poquito también de esto. Feminismo, subalternidad, sur. No hegemónico, resistencia cultural, cuerpos libres. Eso es interesante. Estructuras, jerarquías, cuestionador, crítico, subalternidad, ontologías, epistemologías, buen vivir, métodos que deconstruyen relaciones jerárquicas del poder, ser y saber, bajarse al etnocentrismo, la importancia del sentir de los que son estudiados, ser conscientes de la epistemología o el poder de saber. Sistemas de emancipación, formas de liberación, afirmaciones identitarias, colonialidad del poder, colonialidad del saber y del poder. Ya. Entonces, gracias a todos por las respuestas. Es bueno tener primera lluvia de ideas para ver desde dónde más o menos partimos. Claro, hay conceptos que son teóricos, que van a atravesar lo metodológico, pero hay que intentar
igual como que crear estas ficciones de separación, ¿no? Entonces vamos a ir ahora conversando y viendo qué cosas se pueden separar. Obviamente lo de la colonialidad del saber atraviesa todo, eh, pero vamos a ir viendo acá. Entonces, primero para simplemente poder tener claros metodologías, estamos hablando de metodologías cualitativas, no es exactamente métodos, ¿no? Las metodologías cualitativas son lo que se ubica entre una filosofía más abstracta eh, y los métodos, ¿no? Es ese discurso que vamos a utilizar para explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo justificamos las decisiones que estamos tomando para nuestra investigación. Entonces, los métodos pueden ser muestreo, mapeo, entrevistas, ¿no? Registro de datos escritos, visuales, etc. También tener claro que la metodología se relaciona con la epistemología y la ontología, ¿no? La ontología le da forma a la epistemología porque la ontología nos dice qué es lo que nosotros consideramos que es la realidad. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que consideremos que está dentro de esa realidad, ¿no? No podemos estudiar lo que no está dentro de esa realidad. Y la epistemología va a también delimitar esa metodología. Vamos a aproximarnos con lo que creamos que se puede agarrar, digamos, ¿no? Vamos a aproximarnos a ese conocimiento con lo que pensemos que se puede tomar. De ahí vamos a hablar entonces sobre las metodologías decoloniales y acá quería mencionar estas tres características que son como características a un nivel un poco como amplio, básico, que yo veo que se repiten un poco bajo la investigación que he hecho. O sea, yo inicié, digamos, esta investigación de buscar metodologías decoloniales cuando ya estaba comenzando mi proyecto y según la revisión que he hecho, más o menos esto es lo que he encontrado. Hay una redefinición de la relación sujeto-objeto. Entonces, tradicionalmente se habla de el sujeto frente a un otro que es un informante, ¿no? Y del informante se extrae todo. Pero con digamos, se intenta verlo de manera crítica, de que ese sujeto también es un sujeto reflexivo, ¿no? Solo que en la práctica es difícil hacer eso, ¿no? Cómo se co-crea el conocimiento. Pero bueno, eso es lo que esta es la propuesta, ¿no? También importante decir, no se debe caer en una romantización de sujeto-sujeto, somos iguales, no obviar que no hay esas diferencias de capital económico, social, cultural. Entonces, pero son temas complicados, pero por un lado hay que empezar. Luego, el cuestionamiento de la jerarquía entre epistemologías. Se consideran tanto los saberes científicos como los saberes indígenas. Y hay un rechazo de la neutralidad, ¿no? Desde estas metodologías hay una apertura a un compromiso ético-político con los temas de interés de las poblaciones involucradas, ¿no? Y los colaboradores de investigación. Ya. De ahí, estos son niveles que también no más o menos he identificado. Entonces, uno es en el cuerpo ser del investigador, ¿no? Porque quiero que recordemos que justo la colonialidad del saber está vinculada a esta separación de la metodología con la subjetividad. Entonces, ¿cómo podemos poner nuestra subjetividad cerca a esa metodología para no ir en este sentido, en esta dirección? Entonces, ¿qué cosas se puede hacer a nivel del cuerpo ser del investigador, investigadora, investigadores, como quieran pensarlo? Una de las cosas, así es, una de las cosas que yo, o sea, me he cuestionado o reflexionado es que, claro, si quiero hacer algo distinto, tengo que tratar de pensar desde diferentes lugares, ¿no? No solo
cuando doy mi posicionamiento, decir yo soy esto, 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 sino que hago un poco por salir de este pensamiento como más occidental en el que de alguna manera sí me he criado, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, buscar filosofías no occidentales que nos ayuden de repente a entender, a pensar o a incluso comprender el mundo no solo desde el pensar, pero desde el hacer, ¿no? Por ejemplo, buscar prácticas corporales. En mi caso, por ejemplo, tengo una práctica que es la capoeira Angola, que es una práctica afro-brasilera, y a través de ese espacio yo aprendo mucho de filosofías de origen afro, ¿no? De origen africano. Y es un espacio donde se aprende también a través del cuerpo. Entonces no estoy aprendiendo solo a través de la mente, ¿no? Y donde hay una estructura de maestros y que uno puede entrar en otras dinámicas de aprendizaje de conocimiento. Entonces es interesante exponernos a este tipo eh, de diferentes inputs, ¿no? Luego, en la relación con los colaboradores de investigación, ¿qué acuerdos yo hago con los colaboradores de investigación? ¿Cómo yo mantengo mi relación a lo largo del tiempo? ¿Cómo cumplo los acuerdos que estoy teniendo con ellos, ¿no? Y esta dimensión la pongo separada de la otra, porque esta habla de la relación. Y luego el otro nivel es en los procesos que genera el investigador en los otros cuerpos seres, lo cual puede ser a través de una metodología novedosa, por ejemplo, si hacemos un proyecto tal vez con video participativo, con personas, con jóvenes, tal vez ese impacto de poder usar esa nueva herramienta es algo que afecta a las personas de una manera positiva y que también les puede ayudar a tener nuevas ideas, ¿no? A deconstruir ciertas cosas, a como que entrar en otras, sí, entrar en otros sentidos. Entonces, este es uno, y el otro también sería en un compromiso ético-político con los colaboradores de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a hacer todo eso? O sea, yo siento que es bien complejo y que eh, hay que ver cuáles son las limitaciones de uno y igual intentar, ¿no? Intentar de avanzar en este sentido. Bueno, entonces hablamos de la posicionalidad. Me gusta decir que la posicionalidad no es una lista de compras. A veces escuchamos que la gente de Pacorreta dice, soy mujer cis, mestiza, de clase media, ta, ta, ta. Y, o sea, y no sé qué tantos o sea, qué tanto análisis hay en eso, ¿no? Por ejemplo, la categoría mestizo. ¿Qué es el mestizo? O sea, yo siento que es una categoría un poco vacía, ¿no? El mestizo es decir, como que es un intento de querer seguir hacia lo blanco, ¿no? Y borrar de repente ese lado indígena que también tenemos. Entonces, es importante analizar qué cositas estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, para pensarme a mí misma, decir que tengo una herencia racial mixta, ¿no? Eso es algo para pensarme a mí misma, ¿no? Por lo que yo he podido identificar en mi familia, por lo que yo he podido rastrear, ¿no? Que tengo europeo, árabe, aymara. Entonces, eso es algo que yo he hecho para mí, pero yo sé que de fuera, aquí en el Perú, soy leída como blanca muchas veces. Entonces hay que ser conscientes de eso, ¿no? Y claro, obviamente ser leída como blanca ya te da toda una serie de privilegios, ¿no? Eh, Luego, esto también es importante, claro, a un nivel como para entender nuestra subjetividad de modo general, para nosotros entendernos, pero también cómo lo entendemos en relación a nuestra investigación. Eh, por ejemplo, si yo estoy trabajando con personas que son de una comunidad campesina, de color de piel más oscura, con menos acceso a una educación formal, son cosas que yo coloco en mi texto porque son brechas que existen, ¿no? Y que no deben ser obviadas. Entonces esas son cosas que yo coloco en mi texto, pero también cómo yo trabajo esas diferencias o me posiciono en el campo con ellos. Eh, Cómo yo narro mi historia para las personas que están ahí, ¿no? Es importante eso también.
Eh, por ejemplo, y cuando ponemos en nuestro texto también explicitar a quiénes leemos, de dónde son estas personas que leemos, desde dónde escriben, ¿no? ¿Qué genealogía estamos construyendo? Y esto obviamente es complicado porque en la academia, claro, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Ella tiene esta crítica de en el juego de citar aquí y allá, como que vas construyendo tu mundito entre solo ciertos grupitos de personas y puedes ahí como que obviar a otros autores que de repente no están en las universidades top. Entonces, es un reto a la vez, ¿no? Bueno, entonces un poquito esto después podemos seguir hablando más, un tema muy amplio creo. Para continuar, ¿cómo voy de tiempo? Estamos viendo. Ya. Uy, ya son 6:40. Ya. 20 minutos. Ya. Entonces, bueno, acá vamos a hablar de tipos de metodologías decoloniales. Estas son algunas que se consideran dentro de un paradigma crítico, ¿no? Bueno, primero, sobre las metodologías decoloniales desde el grupo Modernidad Colonialidad, cuando se habla de metodologías, se cuestiona del modelo científico hegemónico. Se habla mucho de las epistemologías otras, por eso estos autores hablan de las epistemologías del sur, y es algo que se repite. Se habla del diálogo de saberes, cómo se puede dialogar entre los saberes indígenas o saberes campesinos y saberes de la academia, por ejemplo. Pero también se les critica una limitada operatividad de estos conceptos. Y una de las pocas autoras que se le reconoce un acercamiento a lo metodológico es Rita Segato, porque ella habla de la antropología por demanda, ¿no? Y hay tenía una cita bonita de Rita Segato que la quería leer, que no está en video. Ay, aquí está. Ay, no. Bueno, no importa. Pero ella habla de cómo la antropología ahora debería ser, desde su perspectiva, una ciencia que pueda estar al servicio de la población que estudia, ¿no? Y cómo debería los antropólogos dejarse interpelar por eso. Luego, la investigación-acción participativa. Esta es cuando yo estaba buscando sobre metodologías decoloniales y me encuentro con la investigación-acción participativa, yo vi que realmente ahí ya había mucho, mucho de la investigación decolonial. La investigación-acción participativa, o sea, yo diría de repente hasta sobrepasa las ambiciones de la investigación decolonial, en el sentido en el que ya está muy sistematizada, que hay pasos a seguir. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un ciclo, se inicia identificando las demandas de la comunidad, se elabora un diagnóstico, se programan las actividades de construcción del conocimiento, hay una retroalimentación, o sea, se muestra esta investigación a la población con la que se enseña y luego se busca implementar algo. Hay un trasfondo de un objetivo de transformación social. Y, eh, y bueno, hay varias técnicas, ¿no?, que se pueden usar. Se usa la revisión crítica de las historias locales, se hacen investigaciones colectivas, implica mucho tiempo, son investigaciones que requieren, por ejemplo, capacitar, entrenar a las personas en investigación, pero puede tener productos muy ricos, ¿no? Luego, dentro de las metodologías feministas, un ejemplo es, justo alguien mencionó, el territorio cuerpo-tierra. Este es un concepto teóricamente más propuesto por Lorena Capnal, pero que ha sido llevado ya en la práctica por diferentes colectivos feministas. Esta metodología de lo que trata es de, primero las indicaciones, es pedirle a las personas, que puede ser a nivel individual o en grupos, dibujar una figura de un cuerpo, y luego dentro de ese cuerpo se dibuja el territorio, se dibujan elementos del territorio. Y luego puede haber una segunda fase en la que se pide a las personas que digan en dónde se sienten amenazados, en dónde sienten que hay violencia, en dónde se sienten rebeldes. Entonces se puede tratar de ir con entender esas subjetividades a un nivel que no sea solo de discurso o palabra. En este ejemplo, por ejemplo,
este ejemplo, por ejemplo, era un estudiante, él dibuja este cuerpo y los huecos son huecos, es una comunidad en México, y él explica que los hoyos que están ahí son huecos hechos por la minería y también por los huecos hechos por el trabajo para las represas, la represa que usa la minería. Y explica también que tiene 3 corazones, porque el pueblo tiene 3 corazones y en el caso que un corazón muera, otros 2 corazones se van a mantener. Entonces se pueden como que captar como temas muy sensibles y que a la vez tienen mucho poder también, ¿no? Eh, Luego, bueno, esto es métodos de base artística. Este es un trabajo con arpilleras. Las arpilleras nacen en el contexto de Chile, de la dictadura, ¿no? En el cual las mujeres se reunían y cosían estas telas y bordaban, y así ellas mandaban mensajes y también hablaban de lo que estaba pasando en la dictadura en Chile. Entonces, esta metodología se ha utilizado, ha llevado para ser utilizada en otros espacios, como es, por ejemplo, esto es en el nordeste brasilero, en un problema de mujeres afectadas por las represas. Eh, entonces, en este caso, esta metodología lo que hacen primero es hablar del contexto chileno, que ha sido un contexto en el que han sido violentados los derechos humanos de las mujeres. Luego, hablar cómo en el caso de estas mujeres en este territorio, ellas sienten que sus derechos han sido o pueden ser violentados, y luego se pasa a decidir cuál va a ser el diseño, cómo se va a abordar, quién va a hacer qué, se toman fotos y se exponen. Entonces, hay una co-construcción del conocimiento que no se da necesariamente a través de lo visual o de la palabra, sino a través de ese hacer. Entonces, en ese sentido, es algo que sale de esa línea más clásica del saber. Ya estoy yendo un poquito más rápido para que haya tiempo de conversar. Luego tenemos el caso de las metodologías indígenas. Aquí hay 2 autoras, Linda Tuhiwai Smith, es de Nueva Zelanda o de la nación maorí, y del pueblo maorí, y Margaret Kovach es de Canadá, pero se reconoce como de las llanuras Cree y de el nombre no me acuerdo, Soltaux o algo así, de las grandes llanuras. Este libro de Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, en español lo han traducido a Decolonizar las metodologías. Se hizo muy famoso, es muy famoso, porque ella tiene una crítica muy dura sobre la investigación construida desde Occidente. Entonces ella habla de el colonialismo con el colonialismo en relación a la investigación y al conocimiento, ¿no? Cómo el imperialismo ha construido el conocimiento de Occidente, las bases científicas de Occidente. Entonces, esto, sí. Entonces, ella va a decir cómo, por ejemplo, en la construcción de este conocimiento científico occidental, se han utilizado plantas, animales y personas. Entonces, todos estos cuerpos se han utilizado en la construcción de este saber científico, pero no se les da crédito, no se reconoce la participación porque solo son objetivizados. Y ella va a hacer varias críticas a la investigación académica desde Occidente, y aboga sobre todo por que haya más personas indígenas en la universidad, en la academia, por la necesidad de esto, y va a proponer bueno, ella propone 25 proyectos indígenas, una agenda de investigación de 25 proyectos indígenas. Y este diagrama me parece muy bonito, muy fuerte también. Este es el diagrama de la agenda de investigación indígena que ella propone, y tiene 4 direcciones: de sanación, movilización, decolonización y transformación.
y están conectadas por aspectos políticos, espirituales, sociales, económicos, culturales. Entonces, me parece muy poderoso tener estas dimensiones, estas direcciones conectadas, porque a veces es algo que es como una imagen más global que se pierde de vista, ¿no? Y en el centro, la intención es la autodeterminación y la justicia social. Me parece muy poderoso tener sanación y movilización política juntos, como un discurso que emerge desde mujeres indígenas. Por ejemplo, en el discurso de Lorena Capnal también hay esto, ella tiene la red de sanadoras ancestrales. Ha tenido una cita también bonita de Lorena Capnal, de Guatemala, que tiene la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Guatemala. Ella dice: el objetivo político de la red de sanadoras es partir de nuestro abordaje ancestral, cosmogónico y feminista, comunitario, territorial, para colaborar en la recuperación emocional, física y espiritual de las mujeres indígenas defensoras de la vida en las comunidades, quienes actualmente sufren los efectos de múltiples opresiones sobre su cuerpo. El objetivo es sanarse como un acto de reivindicación personal y político y para enriquecer el tejido de la red de la vida. Entonces, estas palabras me resonaron también con este diagrama desde una geografía muy distinta, ¿no? Luego, bueno, brevemente les cuento qué he hecho yo, si se preguntan. Bueno, esta es mi investigación. Por ahora, modos de conocer de las mujeres andinas. Ha sido realizada en comunidades en el Cusco, en la zona de Lares. Yo digo que mi trabajo ha estado inspirado en metodologías decoloniales, porque no considero que haya sido una investigación decolonial. No he podido hacer esta co-construcción de conocimiento que me hubiera gustado. Intenté plantearlo en un momento, pero me di cuenta que a las señoras, o sea, no les interesaba mucho en ese momento. Entonces, bueno, hice ahí, fui construyendo por donde pude, fui entrando por donde pude, pero sí he podido aplicar desde el concepto de las metodologías indígenas. Mi pregunta de investigación ha sido: ¿qué se puede saber sobre los modos de conocer de las mujeres andinas a partir de sus prácticas agriculturales, ¿no? Y me posiciono como sujeta investigadora y como colaboradora activista con la población local. ¿Por qué activista? Porque dentro de mi trabajo de campo empecé a participar de la red de jóvenes de la agrobiodiversidad de Lares, red de jóvenes por la agrobiodiversidad de Lares. Ellos son un grupo activista que surgió primero a partir de un proyecto de agrobio, pero luego, cuando los fondos del proyecto terminaron, ellos han seguido trabajando juntos. Y yo llegué en este momento en el que ya estaban terminando justo los fondos. Bueno, ¿qué cosas más o menos implica esto de las metodologías indígenas, ¿no?, en la práctica? Conocer a los miembros de la comunidad, claro, algo muy básico, pero igual es bueno decirlo, porque hay investigaciones en las que la gente simplemente viaja 2 semanas, llega, pum, 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 investiga y ya está, ¿no? O sea, haces tu paper y listo. Entonces, conocer a las personas no es algo trivial. Identificar a las personas protagonistas de los procesos de transformaciones ecosociales, porque a mí me interesaba eso, ¿no?, la transformación ecosocial. Dedicar tiempo a cuidar de las relaciones, comunicarse en lengua quechua. Yo aprendí un mínimo de lengua quechua para poder hablar con las personas, sobre todo las mujeres. Respetar los límites de los colaboradores de investigación, ¿no? A veces no querían hacer algo las señoras, entonces ya, bueno, estaba bien. Apoyar las actividades endógenas de transformación ecosocial. Eso es unas actividades que venía haciendo con la red de jóvenes, que les voy a comentar un poquito más. Y respetar, compartir los protocolos culturales. A los protocolos culturales no lo comenté porque eso es algo que menciona Margaret Coa, ¿no?, de cómo comunicarnos a través de los protocolos culturales. Y la conversación también, ella habla mucho de la conversación y es algo que yo también utilicé. La conversación frente a las entrevistas, ¿no? A veces nosotros armamos nuestras entrevistas, nuestra guía de entrevistas semiestructurada, pero la entrevista puede ser un proceso incómodo para muchas personas. Entonces,
cómo salir de eso, ¿no? Se puede aplicar solo una conversación, o sea, las conversaciones son mucho más demandantes de tiempo, tienes que estar horas hablando porque te sales del tema, te vas por otro lado, y parte de la conversación es eso, es dejarse, es soltar ese control y que las personas te pregunten y hablar de otras cosas. Pero yo personalmente, por ejemplo, trabajando con esta conversación, yo había puesto en mi metodología que solo iba a ser conversación y no iba a hacer entrevistas, pero realmente en los últimos momentos me dio como una ansiedad de decir, uy, no, pero ¿y si no tengo data? ¿Y si me va a gustar? E hice unas entrevistas los últimos días de mi trabajo de campo, ¿no? Pero cuando yo comparo, realmente la data que tengo por las conversaciones es más interesante. Pero bueno, fue interesante también ver este proceso. Un intercambio de trabajo también, porque en la comunidad las personas me pidieron videos, ¿no? Cuando yo me presenté en la asamblea y dije que quería trabajar con ellos, ahí comentaron, estaban pensando así, no discutían, hablaban un rato las personas, y de ahí en un momento un señor dice, ya, sí, que se quede, pero que nos dé videos. Y toda la gente dijo, ya, sí, videos, videos. Entonces ahora, claro, yo cuando voy a la comunidad tengo que devolver videos, ¿no? De ellos mismos, sí, querían que los filme haciendo, o sea, ellos dijeron, sí, vamos a hacer nuestras costumbres, ¿no? Entonces ellos querían que yo los filme. Y bueno, y de ahí mente y corazón abiertos, ¿no? Que de repente suena medio sonso, medio mongo, pero en verdad es importante. O sea, como, aparte, claro, yo quería entender las epistemologías, pero en relación a las ontologías. Entonces, ¿cómo voy a poder entender las ontologías de las mujeres andinas ahí si es que no tengo una mente y un corazón abierto también, ¿no? Si es que no voy con lo afectivo abierto? Aún más en el mundo andino, ¿no? O sea, hay tantas cositas así afectivas, desmenuzaditas por todos lados. Entonces, esto es, uy, ya Dios mío, tengo que cortar. Bueno, este es el Mukurraimi. ¿Sí? ¿Estoy bien o ya? Podemos dar unos 10 minutitos y de ahí recién abrimos a preguntas. Ya. Sí, porque ya sí con 10 minutitos o menos termino. Ya, esto es un evento que organizamos con los jóvenes que se llama Mukurraimi, o sea, como que festival de semillas. Es una idea que más o menos ellos ya tenían a partir de una experiencia previa. Ellos habían hecho una revitalización de otro Raimi, Unu Raimi, les había gustado mucho, y ellos estaban un poco con la idea de eso, de hacer raimis, de hacer fiestas, esto es lo que hay que hacerlo. Entonces, durante el tiempo que yo estuve con ellos, yo los apoyé, ayudé a organizar esto, pero ellos ya tenían toda la idea, ¿no? O sea, cómo iba a ser, ya yo solo hacía lo que más o menos para lo que era bueno en el momento, ¿no? Bueno, también incluía, o sea, escribí una cosita para la municipalidad, ¿no? Dentro de lo que podía. Y fue muy interesante porque yo cuando había pensado, en algún momento cuando iba a hacer el campo, yo quería hacer un encuentro de mujeres y un encuentro de semillas y intercambiar conocimientos y cosas que yo había visto más en Brasil, por ejemplo, ¿no? Desde el movimiento agroecológico. Y yo pensé, ya, bueno, el intercambio de conocimientos será como 3 horas y haremos un ritual, una media hora. Y ahí cuando ellos organizaron esto, el ritual fue como 2 horas nomás. Y la parte del conocimiento, de hablar, fue como una media hora. Entonces, eso fue bien interesante, ¿no? Cuando las personas pueden dirigir sus propios eventos y cómo esto ves que es otra concepción, ¿no? Y es importante. A mí me pareció súper rico, súper valioso. Les voy a poner un videito chiquitito de la entrada, porque... Videitos. Sí, estoy entregué, por ejemplo. Este fue mi primer producto. Eh, a mí me pareció súper lindo porque realmente o sea, están creando nuevos rituales, ¿no? Los jóvenes. Me pareció muy especial. Y las llamas. Las llamitas, se consiguieron las llamas de una comunidad más arriba, sí. Y ellos dijeron que todos vayamos vestidos de ropa típica. A mí también me pusieron una pollerita.
Y venía gente de la municipalidad de Lagares, pero todos tenían que estar vestidos con ropa típica. Y quien no tenía alquilaba ponchos. Ahí está el alcalde, también es el que está, qué bueno, sí, sí, entró ahí en la... Hay una zona que es, o sea, no está un poco cerca, no exactamente no hay, pero hay una zona un poco cerca que todavía no ha entrado. Es muy fuerte la biodiversidad en esta zona. Y de hecho esa puede ser una manera en la que o sea, el resaltar la biodiversidad de esta zona es una manera de defender este territorio. Ahí termina. Ay, no sé, ahorita están las llamadas. Ya. Entonces, esto fue un poco de lo que yo hice, pero quería hablar también muy rápidamente, con los 5 minutos que quedan. Esta es una investigación de Diego Ochoa, se llama Otras formas de hacer la paz, apuntes desde la decolonialidad. Es una investigación de maestría, pero me pareció súper exhaustiva y como muy dedicada, ¿no? Él habla desde la investigación militante, aplicando estas metodologías decoloniales, en conjunto con la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano. Su pregunta de investigación es cómo se construye la paz desde la visión de los excluidos, ¿no? Más o menos es la pregunta que yo entendí de la investigación, no estaba explícitamente. Eh, y él se posiciona como un ex trabajador de ONG que ha realizado ya intervenciones para la construcción de paz, pero desde los marcos hegemónicos. Y en esta investigación él ingresa como investigador militante. Él ayuda a los grupos que están afectados por las guerrillas, ¿no? Que han sido afectados y que muchas veces tienen que estar siendo desplazados, y a la vez está investigando. Entonces él habla de cómo el hecho de involucrarse en estos grupos muchas veces hacía de que la investigación, perdón, la conversación o la agenda vaya por otros lados, ¿no? Entonces el tema que él quería nada que ver, y está así mucho tiempo esperando y digo, bueno, ya, o sea, se entrega a ese proceso, ¿no? A esperar a estar ahí, digamos, y poner tus preocupaciones de investigación en un segundo plano. Eh, Luego, acá también hay un videíto, es Los semilleros por el buen vivir. Es un proyecto del Grupo de Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales de la Universidad de Antioquia. Diego Ochoa también es de la Universidad de Antioquia. Y es un proyecto muy bonito, que no sé dónde está acá, en el cual lo que se hacía era, consiguieron un fondo para que la universidad pueda tener un lugar una huerta en un territorio que inicialmente había sido afectado por las guerrillas y luego ha sido afectado por los... ¿Dónde era esto? Ocultado. Acá. Y luego ha sido afectado por las actividades medioambientales antropogénicas, ¿no? En este caso había habido mucho cultivo de flores y se estaba acabando el agua. Entonces, la universidad ha creado esta huerta y ha sido un espacio donde acercar a estudiantes, profesores con las personas de alrededor y haciendo un proyecto agroecológico. La huerta, primero de mayo, se encuentra en un terreno familiar de la finca del Espejo, el 8 de mayo. Se llama así porque el trabajo en terreno empezó el 1 de mayo del 2020, conmemorando el Día del Trabajador, pero esta vez en el campo y la agricultura. Y fue precisamente en esa época, en cierre de la cuarentena obligatoria por el auxilio de la pandemia. Ahí está Ale, que es el que bueno, la persona que conocí que participaba de este evento, de este proyecto. Con los alimentos limpios y sanos. Pero esa vereda, aunque su paisaje es hermoso, es una de las más industriales del municipio de Marimichi. La extracción de los mal llamados recursos naturales, la intoxicación de sus aguas y el punto de la tóxicos les dan en este punto la relación con la monarquía. Bueno, está ahí nomás para poder tener tiempo de conversar.
Y lo último, nada más ya para cerrar, es también procesos que he visto de diálogos de saberes vinculado a la agroecología también porque es un tema que yo trabajo. Yo lo he visto en el caso de la zona da Mata de Minas Gerais con el nombre de Troca de Saberes, ¿no? En portugués. Y en estos espacios la metodología no se ve como un fin en sí mismo, sino como un principio formativo. Y son espacios de diálogos interepistémicos, ¿no? Donde se puede hablar entre las personas eh, agricultoras y las personas de la universidad y entran ahí en juego diferentes diálogos. Entonces, estos últimos casos que he mostrado es interesante porque es como ya, es como que ver proyectos a más largo plazo, ¿no? Ya no solo nuestra investigación y también cómo, digamos, de alguna manera hasta parece que el producto académico pasa a un segundo plano, ¿no? Y el producto de lo que se puede hacer ahí es lo que termina como poniéndose al frente. Bueno, ya, hasta ahí. Referencias. Aquí dejo algunas preguntas para después. Lo voy a poner acá ya, gracias. Entonces dejo ahí unas preguntitas que pueden abrir la conversación. Sí, ya, primero Claudia y de ahí... Sí. Gracias, Pau, por la presentación. Yo me tengo que ir a pero sí. Y bueno, quería dejar de compartir. O sea, me quedé haciendo mucho en esto de cómo nos leemos. Porque, no sé, creo que las experiencias van variando, pero yo recuerdo que, si bien en la facultad, hablábamos mucho de posicionalidad, creo que el posicionamiento, en verdad, cuál es mi rol como antropóloga, mi rol es si extraigo nueva información, también en el contexto laboral en el que estamos a veces, vino después y vino recién en una maestría afuera, donde necesitaban como autores también peruanos, que puedan hacer lo leí. No, yo también. Yo leía sí, siempre me parece muy importante seguir haciendo estas preguntas, aunque a veces no hay como una respuesta clara de cómo hacer las respuestas, porque, como tú decías, ¿no? A veces es lo crear, pero la gente no tiene tiempo, no le interesa, entonces, a ver, creo que lo de respetar los límites también me pareció muy importante, y lo de aprender haciendo, ¿no? Yo creo que dialoga mucho con nuestra carrera también en observación participante, siempre estamos como acompañando, ¿no? Pero no sé por qué a mí, y yo solita haciendo el doctorado, te contaba también que sí, claro, yo no he podido hacer tantas entrevistas, ¿no? Y eso me hacía como ruido, ¿no? Pero reconocer al final también y de construir un poquito esto de que, bueno, estamos consiguiendo otro tipo de aproximación, construyendo otro tipo de vínculos y sí que también la información está ahí en la relación. Y ahí lo último que quería decir es que, claro, está este cuestionamiento de la epistemología hegemónica, pero a la vez como parte de la academia seguimos teniendo que jugar ese juego. Sí. Entonces, creo que también hay un reto, ¿no? De cómo seguimos. Por ahí. Bueno, te quiero comentar ¿no? una pandemia. Sí, justo puse esa pregunta también de, ¿no? ¿Cómo tomar seriamente las dimensiones políticas de conducir trabajo de campo y cómo hacer esto compatible con las demandas académicas, ¿no? Y en general con querer hacer este tipo de investigaciones, incluso para publicar un paper, ¿no? Tienes que ver cuál es el journal y en ese journal quiénes escribes, a quiénes tienes que citar, o sea, ya, perdón, iba a meter un... Sí, bueno, yo me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy de esta casa también, de Derecho. Aunque por trabajar con pueblos indígenas y sus sistemas jurídicos, pues me he tenido que acercar a la antropología y a estas prácticas, ¿no? Bueno, yo te agradezco por la presentación y te voy a hacer unas preguntas como críticas, porque para empezar a ver que nos ayudes. Estaba leyendo todo el listado que has puesto de metodologías indígenas en la práctica y me ha cuestionado por qué, hablando de toda una metodología decolonial, no has puesto ahí nada del contexto del colonialismo.
a mí eso me parece muy importante porque hay toda esa tradición de los antropólogos desde Malinowski en adelante de no poner el contexto de la colonialidad, ¿no? Y, o sea, ellos iban a contextos donde Inglaterra los había colonizado y no mencionan nada del colonialismo. Se meten a estudiar el funcionalismo, o sea, la relación de un tabú, etcétera, nada del contexto colonial. Y aquí yo siento lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto colonial que posiciona a esta comunidad? Esta comunidad tiene propiedad de las tierras, hay minería, una minería, están afectados por el extractivismo o están afectados por una agricultura o un mercado agrícola que les afecta de alguna manera. O sea, no hay nada del contexto. Pues yo no lo he sentido. Y yo sí esperaría que si vas a hablar de decolonialidad, ¿cuál es el contexto colonial que afecta a esta comunidad, ¿no? Y aquí yo entiendo que hay un debate, entiendo que desde Quijano se plantea que el colonialismo histórico solamente es en la época colonial y todo lo demás, ya no hablamos de colonialismo, sino de colonialidad, o sea, las estructuras que se heredan del colonialismo histórico. Pero yo creo que hay un debate, y yo personalmente también me ubico más bien en estas otras posiciones, que podríamos decir que hay 3 momentos de invasión histórica, menos en Perú y en América Latina, ¿no? Que es el momento del siglo XVI con la invasión de los europeos, obviamente, el siglo XIX, que es lo que Rodolfo Stagnaro llama el colonialismo interno, y que son las haciendas en la costa y sierra y los caucheros en la selva, y desde hace 30, 40 años, que es la invasión contemporánea por las corporaciones transnacionales. De hecho, eso ha significado que en los últimos 30, 40 años, por ejemplo, las transnacionales concentren 15 millones de hectáreas cuando la reforma agraria devolvió 10 millones de hectáreas. O sea, ahora tenemos una concentración de la tierra mayor a la época de la reforma agraria y es una de las amenazas que viven las comunidades, o que les quiten tierra o agua, o que les quiten su autoridad, ¿no? Jurisdiccional, etc. Entonces, a mí me ha quedado una gran pregunta: ¿cuál es el contexto colonial y cuál es la agenda decolonial de esta comunidad? ¿O no tienen? ¿Están felices con su llama, su esto y nadie les amenaza? ¿No? O sea, ¿cuál es el riesgo? No lo he visto, no lo he sentido, parece un mundo idílico, feliz, bonito, y parece que no tienen ninguna amenaza, ¿no? Que están en otro país. Entonces, esa es la primera pregunta: ¿cuál es el contexto colonialista que vive esta comunidad y cuál es su agenda de colonial? Segunda pregunta tiene que ver con cuál es el concepto. Me parece que el concepto que estás usando, o sea, si bien hablas de colonialidad, perdón, de epistemologías decoloniales, no lo he sentido en el concepto que tienes cuando buscas los conocimientos indígenas. Por ejemplo, tú decías, bueno, yo esperaba media hora en el ritual y 3 horas yo en el intercambio de conocimientos. Da la impresión de que cuando tú hablas de conocimientos de la agricultura, estás esperando o estás usando un conocimiento casi como en la posición marxista, que la idea es que el ser humano, o hombre, se relaciona con la naturaleza a través del trabajo, y que el conocimiento es cómo se trabaja para saber plantas, cultivar, cosechar, y que eso sería el conocimiento de la relación de un sujeto, que es el ser humano, con un objeto, que es la naturaleza, donde planta, cosecha, etc. Cuando justamente, si nosotros nos metemos un poco las culturas indígenas, ¿no? No es ese tipo de relación marxista, sino que están hablando de interacciones entre seres. O sea, es el ser humano que se relaciona con la mapacha, ¿no? O con la pachamama, que se relaciona con el yacu, que se relaciona con seres. Entonces, obviamente, no vas a esperar que digan, solamente yo cultivo de tal manera, sino que vas a ver y esperar una interacción ritualizada con esa pachamama. ¿Qué es lo que tú has encontrado? Que el ritual duró 2 horas. Entonces, el conocimiento, cuando tú dices, yo espero un conocimiento, en realidad estás esperando una descripción y una interacción entre sujetos y cosas, y que el conocimiento es la descripción de esa interacción objeto-cosa. Cuando justamente lo indígena está marcado
por una relación subjetiva entre el ser humano y otra subjetividad que es la Pachamama, el agua, que son seres. Entonces, el conocimiento también es una interacción, diríamos, integral, espiritual, cultural, entre seres. Entonces, ese enfoque es justamente un enfoque más bien de colonial. O sea, yo creo que habría que hasta deconstruir qué se entiende por conocimiento y que ese conocimiento no es la descripción de prácticas agroecológicas, sino de interacciones entre pueblos y la naturaleza, la Pachamama, etc. Eso es, o sea, son prácticas de interacción entre seres. Y te lo digo como un ejemplo, yo ahorita acabo de volver de Piura. Nosotros defendemos ahí a las comunidades que están afectadas por un megaproyecto Río Blanco. Y claro, cuando les entrevisto, ¿y cuál es la relación cultural, espiritual que tienen con el agua, etcétera? Te dicen cualquier generalidad. Entonces, eso no sirve. En cambio, les dije, ¿qué les dicen ustedes al Chorro Blanco? Estamos en el Chorro Blanco, a la que es una catarata, ¿no? Con qué va a pasar la minería. Y entonces empezaron a hablarle al agua, y le decían, agua encantada, le hablaban de sus encantos, de sus poderes, ¿no? O sea, en realidad, tal vez la pregunta que les hacemos, oiga, diga cuáles son sus conocimientos de la agroecología y cómo siembran, no es una manera de preguntar, porque estamos esperando que nos describan interacciones entre humanos y objetos, ¿no? En cambio, si tú observas una práctica de interacción humana, o sea, le hablan del chorro, la catarata, como otro ser, ¿no? Y ahí es donde salían todos los conocimientos, toda la interacción, o sea, no me tenían que decir, yo considero que la catarata es un ser vivo, no, o sea, esa metateoría descriptiva no la vamos a encontrar, pero más bien lo que podemos observar es esa interacción de un ser con otro ser, que ahí está, o sea, en redescubrir los seres que hay ahí y sus interacciones, creo que nos acerca más a una metodología indígena y a una epistemología que no separa lo epistemológico de lo espiritual. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, porque de hecho yo también incluyo todo eso en mi investigación, solo que ahora no he podido hablar de eso. Cuando yo decía la parte del conocimiento, o sea, no decía la parte del conocimiento, decía la parte del intercambio de conocimiento, de lo que yo pensé que iba a ser ese diálogo, ¿no? Y eso también fue al inicio del trabajo de campo. Claro, yo dije, la parte del intercambio de conocimiento fue tanto tiempo y la parte ritual fue tanto. Pero claro, eso no quiere decir de que yo no considere que el ritual también es un conocimiento. Y también, o sea, problematizo de eso, he escrito sobre eso, cómo todo lo espiritual, lo ritual también son modos de conocimiento. O sea, justo eso es lo que estoy viendo, ¿no? Los modos de conocer. Y en ningún momento utilizo la palabra agroecología, por ejemplo, porque considero que la agroecología no es algo necesariamente. Pues que estaba ahí uno de los... No, he usado agroecológico luego cuando he hablado de otros contextos. Sí, sí. Era por la red, creo. Agrobiodiversidad. Porque los jóvenes te han puesto este nombre, Red de Jóvenes por la Agrobiodiversidad. Sí. Entonces, claro, yo no he usado este término, ¿no? Para describir nada de lo que está pasando ahí, porque incluso describo la agricultura andina, ¿no? ¿Cómo es esa agricultura andina, ¿no? Y caracterizo una agricultura andina en la cual, claro, no solo tiene que ver las cosas técnicas, sino también los elementos espirituales, las relaciones con la Pachamama Tierra, las relaciones con diferentes Pachamamas, ¿no? que están en la comunidad y más allá. Entonces, sí, y el contexto colonial, sí. El contexto de la colonialidad, tengo un capítulo también en mi tesis. Ahora no mencioné eso porque aquí estaba hablando lo metodológico, entonces no mencioné esto que es el contexto colonial. Tengo un capítulo en mi tesis que es sobre colonialidad en los Andes, donde hablo de la colonialidad hacia las mujeres, la colonialidad en relación a la agricultura y la colonialidad en relación al conocimiento. Entonces ahí cubro eso y ahí explico cómo la agricultura industrial está presente en la comunidad como una amenaza, no como
como una empresa, una corporación grande, sino como fragmentos líquidos en las sustancias que intentan colarse para entrar a la comunidad como agrotóxicos, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que entran estas presiones. Y una manera de precisamente defender este territorio de estas materialidades es a través de exaltar la agrobiodiversidad. Es un discurso que han encontrado esas personas para exaltar la agrobiodiversidad y de esa manera defender. Incluso les comento que cuando yo estaba hablando, haciendo mi lobby con el presidente comunal para que me dejen entrar a la comunidad, yo le digo, sí, porque me había enterado de que había esta amenaza de minería un poquito, no tan cerca, pero ya se estaba acercando. Y entonces yo le comento, bueno, también, ¿no? Por ejemplo, si es más fuerte lo de la agrobiodiversidad aquí, eso va a ayudar a que eventualmente esa amenaza de la minería que está más o menos cerca no llegue. Entonces, por el momento, en la comunidad, digamos, no hay esa amenaza de la minería exactamente ahí, pero es algo que ellos saben que está cerca. Y haciendo este tipo de actividades, ¿no? Como que fortaleciendo estas prácticas agrícolas, es una manera de defender el territorio, ¿no? Pero como digo, también hay estas amenazas al modo de fragmentos de la agricultura industrial que están entrando, son químicos que están entrando. Gracias. Más preguntas, comentarios. Gracias. Soy Ana Julia, soy de artes escénicas y allá, bueno, asesoramos, ¿no? Bastante los chicos mexicanos y que hacen sus laboratorios, ¿no? Proponen laboratorios de investigación en teatro y a partir de ahí como generan hallazgos, ¿no? A partir de que, y escuchándote, algo que es muy difícil para los chicos es definir su motivación personal. Es más fácil definir su justificación que la motivación. Y me parece que ir a un lugar otro, ¿no? O estar como un proponente de una investigación en que hay alteridad. Quizá la motivación personal tenga que estar atravesando todo, ¿no? Para que tú como un sujeto que va a proponer también esté realmente muy abierta, como dijiste, corazón, muy abierta para que también haya transformación en ti mismo. Y que realmente los chicos no se acuerdan de eso, simplemente van como, quiero proponer esto. Que los participantes del laboratorio se transformen y yo solamente llevo esto. Y intentamos que no, ¿por qué estás haciendo eso? No parece tu pregunta académica, pero tu pregunta en este momento de una existencia para que también estés involucrada tanto cuanto, ¿no? Los demás. No sé si has pensado alguna vez o por ejemplo, cuál es tu motivación para ir investigar con nuestra comunidad. Sí, gracias por la pregunta. Sí me hace pensar que, claro, que no hay esa consideración del otro como sujeto reflexivo, ¿no? No hay esa consideración de que voy a aprender algo del otro, ¿no? Yo creo que, claro, justo una de mis motivaciones para ir a la comunidad, a estas comunidades, o sea, primero me interesaba mucho toda la biodiversidad que hay ahí, me llamaba mucho la atención. Es como que fue un proceso de enamoramiento con los maíces, ¿no? Yo veía los maíces de colores y las papas de colores y los tubérculos y yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces, eso fue algo que como que yo siento que fue un proceso como que el territorio me hubiera ido enamorando. O sea, es como que me fue enamorando, me fue enamorando. Y yo quería, y yo sí tenía un deseo como que de aprender de las personas de la comunidad. Porque yo decía, ok, esta es una comunidad en la que las personas tienen toda esta biodiversidad, ¿no? Diversidad biológica, entonces también debe haber mucha, yo asumía, ¿no? Decía, bueno, más diversidad biológica, más diversidad cultural. Y yo, bueno, tengo mucho respeto por las culturas andinas y yo fui con una idea también de aprender, ¿no? De ver qué puedo aprender ahí con ellos. O sea, yo sentí que era un tiempo que yo podía estar allá, iba a poder aprender muchas cosas, de relacionarse con la vida, de relacionarse con las montañas, con los territorios que hay allá. Entonces sí, yo como que tal vez había ese trasfondo
en mí, y bueno, y de alguna manera sí iba también con la idea de... Lo que pasa es que yo quería hacer algo como más participativo, pero me di cuenta que no, como que no salía, no se podía. Entonces, de alguna manera sí había como un pequeño deseo de alguna colaboración, o yo ya pensaba de que iba a tener algún tipo de servicio, por así llamarlo. Entonces creo que eso también me permitió como abrirme a esa experiencia, ¿no? Sí. Gracias. Preguntas o comentarios. La Mariana de Centro de Laboral. Tenía la impresión de cómo así, digamos, bueno, es verdad, no tengo la impresión, pero cómo así encontraste esa ley de jóvenes, Sí. o sea, es algo más antiguo, hace tiempo, trabajar con Ujú. Ya, gracias, sí. Bueno, mucho de contingencia también en el trabajo de campo, como siempre. Este, de hecho, yo inicialmente había hablado con una comunidad que queda al frente, Choquecancha. Había hablado con una asociación de mujeres de Choquecancha. Y yo había hecho como un precampo, digamos. Yo había ido, las había conocido, había conversado, ellas habían aceptado participar de mi investigación. Y cuando volví un año después, más o menos, un poco menos, conversé de nuevo, me dijeron ya, sí, hagamos esto, todo bien. Pero luego yo me accidenté y por un par de meses no pude ir a la comunidad y la comunicación es limitada, justo era época de lluvias, no podía hablar por teléfono. Solo había una señora que tenía smartphone y con ella hablábamos, porque a veces hay más internet que señal telefónica. Y bueno, lluvias, las señales telefónicas caen. Entonces, bueno, cuando volví, ya las señoras no querían trabajar conmigo. Y yo dije, ay, Dios mío, no, ¿qué hago? Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? O sea, yo entré en pánico y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y empecé a ir a diferentes comunidades, a buscar así desesperadamente mujeres en el mercado que yo viera que los productos parecían más o menos. Así la señora me puede llevar a su casa, la ayudo. Y empecé así a ir con diferentes señoras de diferentes comunidades, que era como mi plan B, pero y eran otras comunidades, ¿no? Y fue interesante, ahí también como que aprendí más cosas, pero yo seguía con la idea de Lares, yo quería ir a Lares, yo quería ir a Lares, ¿no? Y pensaba en esos maíces, esos maíces. Entonces, un día había una feria agropecuaria, entonces, voy a esta feria y en la feria habían unos chicos que estaban así como entrevistando, ¿no? Y no sé si, no, yo me acerqué primero a ellos y dije, ay, estos chicos, ¿quiénes son? Y les hablo y ellos eran esta red de jóvenes por la agrobiodiversidad, ¿no? Entonces les conté, mira, yo estoy haciendo esta investigación, quería trabajar con las señoras de acá, pero no, no, me han choteado. Entonces, quiero saber, de repente, si ustedes me pueden ayudar para trabajar con otra comunidad de acá. Y me dijeron, ah, ya, bueno, podemos conversar. Entonces, ya de ahí conversamos, tuvimos una reunión, tuvimos otra reunión, y me dijeron, ya, sí, sentimos que tus intereses son parecidos a los nuestros, entonces podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, te podemos ayudar a que entres a la comunidad. Pero luego, como orgánicamente, entré a la red. O sea, hubo como unas reuniones a nivel regional y nacional en las que yo participé y como medio, o sea, medio sin darme cuenta como que ya me había metido a la y de ahí empecé a, claro, participar de esas reuniones. Ellos hacían actividades como tenían un programa de radio. Luego estaban intentando habían estado haciendo antes huertas en las escuelas, en algunas escuelas, pero demandaba mucho tiempo y también como que no, luego se dieron cuenta que no tenía mucho sentido estar plantando como que, no sé, de repente lechuga, espinaca, en una huerta cuando nadie lo hace. Había varias revisiones de eso, ¿no? Pero luego los apoyé en otras actividades, o sea, participaba, ¿no? En las discusiones, en ideas, qué podemos hacer, qué se puede hacer. Y así, ¿no? Así surgió la comunicación y ellos, bueno, me ayudaron a entrar a una otra comunidad.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana, yo soy socióloga. Eh, Felicitaciones realmente por tu presentación, ha sido muy interesante y me causa varios comentarios, varias preguntas también, ¿no? La primera que rescato es esto que mencionaste sobre esta necesidad de que personas indígenas participen en estudios sociales, ¿no? Ya sea específicamente en antropología, pero digamos ampliarlo también a ciencias sociales, ¿no? Yo, bueno, vivo hace 5 años en Moyobamba, que es la capital del departamento de San Martín, que de hecho tiene una configuración social, política, bien interesante, no solamente por la progresión indígena, sino también por la migración andina que se ha sentado en la zona y por las prácticas agrícolas que reproducen, ¿no? Y el conflicto que es la tensión que hay en esta zona por zonas agrícolas entre la población migrante, la población indígena y las áreas de conservación, ¿no? Entonces, justamente hace muy poco, bueno, yo a través de vivir 5 años allá me relacioné con líderes indígenas, ¿no? De hecho, el movimiento indígena es muy fuerte, está muy bien organizado en San Martín. Eh, y una cosa que se repite mucho es esta frustración muy grande que siente la población indígena de no poder canalizar sus demandas frente al Estado, que constantemente, bueno, es evidente que no vivimos en una democracia, que estamos en una dictadura, y que constantemente pues, el Estado quiere como arrimar a la población indígena eh, para declarar zonas de extracción, ¿no? En zonas que son inicialmente de la población indígena. Este, entonces, eso, ¿no? A mí me parece, digamos, como una propuesta muy potente, muy poderosa. Ya, yo sé que no mucho, pero casos de estudiantes que son indígenas, que estudian antropología, ¿no? Y me parece muy potente porque, claro, o sea, no, hay que romper un poco con esta idea de la persona blanca que va a la zona rural, andina, indígena, como el Salvador Blanco, ¿no? Y a decir, ya, yo voy a canalizar tus demandas, ¿no? Cuando en realidad son las mismas personas indígenas que tienen la capacidad y la autoridad, sobre todo, de poder canalizar estas ideas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que me pareció como súper importante de rescatar, y necesario. Y por otro, yo ahora estoy haciendo investigaciones, bueno, me he alejado mucho de la academia por cuestiones laborales, porque hay que comer todos los días, ¿no? Este, pero igual sigo ejerciendo mi profesión, ¿no? Sigo haciendo investigaciones en ciencias sociales, y ahora pues estoy haciendo una investigación justamente para Ciudad Rural, que es la central cooperativa. Estoy haciendo una investigación a nivel nacional con 7 cooperativas en norte, centro y sur sobre justamente las prácticas agroecológicas de las cooperativas, ¿no? Y una cosa que está saliendo mucho es que los agricultores que se dedican al café, al cacao, etcétera, ¿no? Si bien ya no usan herbicidas en sus productos, utilizan todavía mucha medicina, ¿no? Y son asesorados incluso por SENASA, porque hay un tiempo en el que tú tienes que colocar la medicina para que ya sea indetectable incluso por la certificación, ¿sí? ¿No? Los certificadores. Y en realidad todo esto del rollo orgánico y de las certificaciones es mentira. O sea, yo siempre me pregunto a la gente, ¿qué capacidad tienes tú como ser humano de reconocer que la manzana que te estás comiendo es o no orgánica, ¿no? O sea, bueno, el tamaño te puede decir algo, ¿no? El color, el brillo, pero digamos, como ser humano muy corriente, tu capacidad para detectar entre lo orgánico y lo no orgánico y el sobreprecio que estás pagando de eso es alucinante. Entonces, hay algo marketing de por medio. Entonces, pero claro, los mismos agricultores, que no son para nada tontos, ellos reconocen que la medicina, como ellos le llaman, ¿no? Que son los productos químicos que utilizan, no son buenos para la salud, y ellos tienen su parcela productiva y su parcela de consumo personal, ¿no? Entonces, lo demás al mercado, ¿no? Que sí sale con su certificación, con su fair trade, trabajan con Reference Alliance y todo lo que quieras, pero ellos son conscientes que lo que ellos van a consumir no lo hacen, y eso, digamos, o sea, eso es un resultado que estoy diciendo a nivel nacional, ¿no? O sea, no te estoy hablando como de un lugar. Entonces,
o sea, me parece bien interesante tu caso de estudio, pero me parece también un nicho, ¿no? O sea, Lares me parece como una, como un lunar de carne en el rostro, en un rostro, ¿no? O sea, Sí. porque es como muy específico. Sí, Y yo quisiera también como saber o alguna esperanza de que estas prácticas realmente se reproduzcan en el territorio, ¿no? Porque finalmente yo sé que no es como el core de tu investigación, ¿no? Pero se relaciona también en finalmente qué estamos comiendo, ¿no? sí, En el mercado. No hay mercado esperando encontrar, digamos, productos saludables, etcétera, pero incluso en el mercado lo que estás comiendo es puro químico, sí. ¿no? Entonces, si, digamos, has tenido también esa experiencia con esos jóvenes, Olares tal vez es un lugar que mantiene efectivamente prácticas orgánicas y etcétera. Y una última cosa que quería mencionar también, ya para cerrar mi intervención, es que, claro, la mina no necesariamente tiene que estar junto a ti para que te contamine, ¿no? O sea, basta con que esté cerca a una fuente de agua o a un recurso o a un bien común clave, ¿no? Yo no quiero usar la palabra recursos sobre las fuentes naturales, sino bien, este, digamos, no tiene que estar junto a la comunidad, no en la comunidad para que las pueda afectar, ¿no? Ya sea a través del agua o a través del aire. Entonces, sí es algo que también, claro, ellos tal vez no lo perciben, o tal vez tú mismo no lo percibes, porque claro, no está junto a mí, ¿no? La mina no está tirando el relave al río, pero es que no es el caso, ¿no? No tiene que estar junto a mí o sea, el río Rímac llega a Lima y está contaminado desde kilómetros arriba, ¿no? Eso más o menos es mi comentario, pregunta, y muchas gracias realmente porque me parece súper valioso lo que están haciendo Gracias. Sí, sobre lo de, primero lo que comentabas de las personas indígenas en la universidad, ¿no? Yo también me preguntaba, o sea, ¿cuántas personas indígenas hay en la universidad realmente ahorita, ¿no? ¿Y qué carreras? Porque eso también va a definir mucho, ¿no? O sea, hay carreras que de repente te pueden llevar por un lado, no sé, más individualista, o hay carreras que te pueden llevar por poner en perspectiva más lo social. Mismo siendo ingeniero, obviamente. Pero qué formación vas a tener. Eh, y de todas formas, creo que es algo que estamos, pucha, súper por debajo de otros países. Eh, Creo que en otros países de América Latina, digo, ¿no? Hay más personas indígenas en las universidades, más personas que se reconocen como indígenas en las universidades, que también es otro punto, ¿no? ¿Cómo es el tema del reconocimiento indígena? Si comparamos con Bolivia, con Ecuador, hay una autodenominación indígena mayor. Eh, pero bueno, sí, eso es también algo que me queda de reflexión. Y lo que decías de la gente que puede reconocer bueno, lo orgánico, ¿no? Sí, eso, yo también hice un estudio en Cusco sobre el sistema alimentario y preguntaba a las personas, piensa que, ¿no? ¿Cómo sabes cuando algo es orgánico? Y decía, ay, porque es más brillosito, porque es más chiquito, porque no. Habían como que muchos criterios muy subjetivos, y realmente sí, o sea, es un problema y que no se acaba con la certificación, ¿no? Porque acá la certificación orgánica para café, cacao, esas cosas es, claro, muchas veces es ficticia. Entonces, bueno, ya uno va ahí, ¿no? Confiando o rogando que sea orgánico, pero es muy importante, por ejemplo, el tema de la relación, ¿no? La relación con los agricultores. Yo siento que esa es la única manera que puedes saber un poco, pero claro, estando en las ciudades es algo súper difícil. ¿Cómo vas a hacer, no? Por ejemplo, a mí en la zona, claro, en la zona de Lares, sí hay, como le comentaba aquí a la compañera, esta situación de amenazas de los agrotóxicos, ¿no? O sea, sí hay familias que los utilizan, eh, sobre todo, no tanto, claro, no tanto nitrógenos este tipo, ¿no? NPK de repente, pero en los momentos en los que hay una plaga o algo, claro, se puede aplicar, ¿no? No todas las personas, pero sí existe esto también en la zona, solo que algunos agricultores intentan no usarlos, ¿no? Ahora, también hay un problema en el momento de el guardado de la cosecha, por ejemplo, con las papas.
Antiguamente se podía utilizar solo muña, huacatay y eucalipto como una manera de guardar las papas y que se conservarían de los gusanos y las pestes, pero hoy en día no siempre funcionan. Entonces, a veces algunos agricultores tienen que echar productos. Entonces, es algo que también viene con el cambio climático y son situaciones que, bueno, o sea, potencialmente podrían empezar a ser incluso peor, ¿no? Entonces, yo creo que es como sí es un bastión todavía este territorio de agrobiodiversidad, es un bastión de prácticas agriculturales andinas en las que de alguna manera, claro, ahí está su fuerza, ¿no? Ahí está como su resistencia de alguna manera. Eh, es difícil, claro, en otras zonas, sobre todo en zonas donde ya han entrado los productos, ¿no? Ese suelo ya está muerto, o sea, para regenerar un suelo tú necesitas por lo menos 8 años, como mínimo. Y eso sería de innovación. Sí, y una transición de ver cómo vas a transicionar, o sea, económicamente, ¿no? Cómo vas a transicionar de no usar ese espacio a poder producir, de qué vas a vivir en ese tiempo, ¿no? O sea, es un entrampamiento tecnológico bien complicado. Entonces, por eso yo creo que también es importante defender esos territorios, que algunos territorios que tenemos, que están de repente, tal vez no totalmente limpios incluso, ¿no? Pero que medianamente hay una base de la que se puede trabajar para que no se avance, ¿no? Tenemos ahora la ventaja en algunos lugares del Perú, por los accidentes geográficos, no puede entrar tanto tractor y eso hace que también no entren tantos productos químicos, ¿no? Por el tipo de agricultura que se practica. Entonces, sí, a mí, por ejemplo, me parece importante poder tratar de seguir alentando este tipo o sea, como que alentar este tipo de espacios en donde hay agricultores que todavía lo hacen. Ahora, el problema también es la renovación generacional. ¿Qué va a pasar cuando esas personas de 50 y tantos años ya no estén? O sea, los chicos se van, ¿no? Por eso esta red de jóvenes es también como súper peculiar, porque en verdad en las comunidades hay pocos jóvenes. Entonces, es un espacio colectivo como fuerte, ¿no? Igual algunos de estos jóvenes van y vienen de la ciudad, algunos sí están en la comunidad 100%, pero o sea, son problemáticas que están ahorita totalmente abiertas, ¿no? Sí. Bueno, una última cosa a decir nomás, o sea, a mí me parecería interesante o importante desde la universidad, por ejemplo, hacer este tipo de proyectos que pueden involucrar, como lo que mostraba, ¿no? A mí me gusta mucho, yo me quedé así como enamorada con estas ideas que veía en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde tienes espacios donde se mezclan los profesores, los estudiantes, los agricultores, y donde realmente hay un intercambio, hay un diálogo y hay un intento de construir otros procesos, ¿no? Eh, bueno, sí, eso me parece como puede ser muy poderoso y muy bonito también. Para terminar, ¿tú cómo sientes que contribuyes con esa agenda decolonial, con este trabajo? ¿Cuál sería tu clave? Yo siento que desde mi trabajo, como yo explicaba en un inicio, yo no siento que haya sido una investigación decolonial en sí, porque no he podido hacer esa co-construcción de conocimiento, ¿no? Pero yo siento que sí, por el lado teórico que estoy construyendo, estoy intentando ir en ese sentido de cómo se puede decolonizar el conocimiento. Entonces, entender ese conocimiento como algo más amplio, entender cómo se propone el conocimiento desde otros pueblos, ¿no? No desde la sociedad occidental. Entonces, más he ido por ese lado. Gracias. Gracias. Pues no hay otra. Justo quería un poco preguntarte, o sea, me parece que lo que has logrado hacer, o sea, poner, ¿no? Hecho esto, eso es más, para mí es el estándar mínimo que se le puede pedir a cualquier etnografía. O sea, no es nada que esté peculiarmente, o sea, tiene que conocer a la gente, la comunidad, no Sí. tiene que hablar idioma indígena, respetar límites, usar la etiqueta local, ¿no? O sea, al final, en un trabajo de campo clásico largo, o sea,
termina siendo mucho más conversación informal que entrevista, el intercambio de trabajo. Obviamente, si no vas con la mente y el corazón abierto, ¿para qué vas? ¿No? O sea, entonces, yo creo que más bien antes, o sea, ¿por qué puede haber muchos problemas con trabajos que pretenden ser etnográficos y que no lo son, que se muestran como tal? Es más bien, yo creo, por la economía política misma de la etnografía, ¿no? O sea, que no hay plata, que tienes proyectos que ya están ya, no marcados en cierto tipo de metodología que te dice tienes que hacer esto, esto y esto, y que claro, a muchas cosas que no son etnografía se le dicen etnografía, ¿no? Este, y sí, o sea, a mí me parece eso una de las cosas más complejas del reto de hacer etnografía, ¿no? Etnografía sí, sí, es sencilla, o sea, que sea digna de llamarse etnografía, ¿no? No, pues que llegue 2 semanas y no, eso no es etnografía. Bueno, pues que hay también estos ejercicios de etnografía de una tarde que van los publicistas, no sé, ¿no? Este, entonces, no sé, ¿qué piensas de eso? Sí. Para cerrar y ya, Sí, ahí sí, nos sí. quedamos. Yo, de hecho, cuando estaba escribiendo esto, o sea, cuando lo he escrito antes, no solo acá en esta diapositiva, cuando lo he escrito en otro momento, he pensado eso, ¿no? He tenido esa sensación. Yo digo, bueno, pero ¿qué de especial tiene? Pero luego, o sea, pero es que esto sí ha sido en base a esta lectura que yo he hecho de las metodologías indígenas. Entonces me parece interesante porque, como tú dices, sí es algo que debería ser como una etnografía básica, pero que en la práctica ves que no está. Entonces yo digo, bueno, entonces sí vale la pena, o sea, mencionarlo y aclararlo, porque realmente muchas veces, o sea, no está ahí explícito estas cosas. O sea, yo también sé de etnografías en las que la persona no hablaba para nada la lengua de la población, en la que se intenta poner a un traductor o no tener a un tercero o obligar al otro a tratar de que te hable tu idioma. Entonces, o ese intercambio del trabajo, ¿no? Tampoco necesariamente hay un intercambio, muchas veces es solo extractivo. Entonces, y esto de mente y corazón abiertos es verdad, o sea, en la etnografía, no sé, sí, etnografía tradicional no necesariamente no sé, se menciona el corazón, o sea, ¿no? De repente a lo mucho te dicen, sí, como que hay que, ¿no? Ir con la mente abierta, pero el mencionar, o sea, sí, O sea, alguien que no hace un sé. trabajo en campo largo, o sea, tiene amistades de toda la vida. Sí, pero... O sea, ese es un grupo que pasa cuando hay un trabajo de campo doctoral, con una buena beca. Ese es o sea, para mí el problema crucial es que no hay plata para hacer ese tipo de trabajo de campo. O sea, es muy difícil, más que, o sea, y claro, ¿quiénes terminan accediendo a ese tipo de gente? Ya, ahí tienes otro problema de colonialismo, ¿no? Claro, justo porque yo solo, obviamente, he podido hacer esta investigación porque he estado financiada por Alemania, ¿no? Por una universidad alemana. Claro. Y es loco cómo opera eso, ¿no? Porque, claro, si yo no hubiera podido tener eso que viene desde allá, no hubiera podido estar este tiempo en la comunidad, ¿no? Pero yo sí creo que es importante mencionar estas cosas, como te digo, porque realmente yo no veo que sea tan explícito a veces en las etnografías. Y porque, bueno, ¿de dónde vienen esos razonamientos? ¿No? O sea, digamos, porque estoy tratando de construir desde estas reflexiones, por lo menos de en una parte de estas autoras indígenas que igual escriben de otros lugares, ¿no? Entonces, el tener esa lectura, el tener esa reflexión, creo que sí hace una cuota diferente y también me parece interesante el hecho de como que poder acercar esto o poder hablar de esto para poder hablar justamente de la investigación en relación a las personas indígenas, por ejemplo, ¿no? Como que esto puede llevarte a abrir ese diálogo también, a abrir ese diálogo de dónde están las personas indígenas que investigan, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Eh, entonces, es como yo estoy construyendo esa genealogía finalmente, ¿no? A dónde es que yo quiero
qué es lo que quiero estar como visibilizando. Entonces, por ese lado, siento que vale la pena usar o poner esta etiqueta, ¿no? Es también como un tema de alguna manera un poco político. Eh, sí. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Gracias a ustedes por quedarse hasta ahora. Y nos quedamos aquí.